la reunión con el presidente Lacalle Pou. Escuchamos. Como estamos acostumbrados los uruguayos en todos los procesos de transición, sin demora, sin sobresaltos y con las puertas abiertas, como dije, para que allá en marzo tengamos todos los datos, toda la información y todo el equipo en la cancha. Sin más, estoy a las preguntas que ustedes quieran formular. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos por favor a los periodistas que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenas tardes, Ramiro Pizabarro para Diario del Observador. Orsi, ¿qué pasa con esos temas que el presidente de Lacalle ha dicho que deben ser decisiones compartidas con el gobierno entrante? Y pregunto específicamente por la firma del contrato para una nueva planta en Arasatí, que es un proyecto con el que el Frente Amplio ha tenido ciertas diferencias. Muchas gracias. Bueno, este es uno de los temas que están para seguir conversando. No lo explicitamos hoy, simplemente como titular todos lo conocemos. No hay una fecha y no sé si lo tienen, si lo van a firmar o no. Sé que había algunas observaciones, no lo pregunté, pero hay observaciones que tenían que ser levantadas. Me imagino que ningún gobierno, ninguna autoridad puede caminar hacia adelante si esas observaciones no son levantadas. A mí me pasa que hay algunos aspectos del proyecto que no me terminan de convencer, pero en realidad hoy no precisamos nada con respecto a esto. Sé que está sobre la mesa y me consta que en algún momento lo vamos a tener que hablar. Por si, buenas tardes, Martín Duarte de TV Ciudad, estamos en vivo en este momento. Quiero consultarle a propósito de la conformación del gabinete, en particular los tiempos que se están manejando para que los propios entrantes empiecen a mantener en reuniones con los salientes. En la jornada de ayer había una conferencia de los ministros. En particular, si también está pensado un gabinete de paridad y cómo equilibrar las fuerzas, teniendo en cuenta las figuras que se puedan sacar del legislativo para integrar los gabinetes. Y en segundo aspecto, permítame hacer una segunda consulta acerca de unas declaraciones en la jornada de hoy de Guido Manini Ríos sobre la enseñanza pública. Él hizo referencia a los liceos y al Audelar como una fábrica de votantes del Frente Amplio, que quería, como profesor y como presidente electo, alguna valoración sobre ese tema. Gracias. Bueno, fueron varias cosas, ¿verdad? Lo primero que nosotros no tenemos, yo no tengo todavía nombres para plantear, más allá del que ya resolvimos, que es el de Gabriel Odone en Economía y, por supuesto, a partir de hoy, Alejandro Sánchez en Presidencia, la Secretaría concretamente. El resto, a su debido tiempo, lo vamos a plantear. Hay muchos nombres, estamos analizando todo lo que se nos propone y, por supuesto, la clave es lo que usted decía del equilibrio, que no es ni proporción ni desequilibrio, es equilibrio, como siempre ha sido nuestra fuerza política cuando le tocó asumir la responsabilidad. Por supuesto, en octubre hay una elección y están los datos sobre la mesa. Lo que nosotros tenemos muy claro que nuestra fuerza política se apoya en esos equilibrios que también tendrán que ser de género, por supuesto. Lo que usted me plantea de la opinión de Manini, yo no lo escuché, por lo tanto me gustaría verlo bien para poder tener una opinión clara de esto. Yo soy muy hincha y cuido mucho a la enseñanza pública, considero que es uno de los motores y que nos ha hecho muy diferentes en el mundo. Pero no voy a decir más que eso hasta que no vea bien qué fue lo que quiso decir, qué fue lo que dijo y en qué contexto lo dijo. Mauricio Riva, de Metropolitano de Ciudad de la Costa. Su condición de canario, de original de Canelones, ha generado expectativas especiales en el departamento por su conocimiento y sensibilidad en algunos temas. Canelones tiene un rol muy importante en la producción de alimentos, en la producción granjera. La idea es, ¿eso implica una sensibilidad especial, un rol protagónico dentro de la cartera del Ministerio de Ganadería para la granja, para la producción hortícola? Y segundo, para la movilidad metropolitana. En su momento, la vicepresidenta electa Carolina Cose le había presentado un proyecto
a la calle, después hubo otro de Trentran, hubo otro presentado por Simbe. Siempre ha estado en la agenda y en algunas oportunidades usted dijo que esto el presidente es mano. Bueno, ahora el presidente a asumir es usted, y cómo visualiza todos estos temas. Lo primero, gracias Mauricio. Con respecto a la producción y a la granja, si hay actividad en este país productiva que hay que proteger, si hay vocación o una parte en mi conducción de carácter proteccionista, tiene que ser para la granja. No tengo duda. El resto tiene sus reglas y en una economía abierta tenemos que ir de acuerdo a lo que el mundo nos convoca. Pero en tema granja, para mí es la única actividad que necesita una protección especial como ninguna otra. ¿Por qué? Porque cuando desaparece un granjero después no vuelve. Cuando un producto entra y te lleva puesto, después es difícil que vuelvas a producirlo. Entonces, dentro de ese ministerio tiene que tener un peso específico claro, con una orientación clara, el mundo de la granja. Que tampoco es crear mucha institucionalidad, eso lo entendí con los propios granjeros. Hay instituciones, hay herramientas, y capaz que hay que potenciarla bastante más y escuchar un poco más lo que viene de ahí, pero es una actividad bien distinta al resto de la producción agropecuaria. Con respecto al tema de movilidad, lo dije, yo creo que hace 3 elecciones a nivel departamental. El diseño institucional que el Uruguay tiene es un diseño que no acompaña esto. ¿Qué quiero decir? Esa estructura donde lo departamental manda cuando se trata de transporte departamental, pero que cuando traspasa o cuando atraviesa las fronteras departamentales tenés 2 modalidades distintas. Tenés una que es el interdepartamental cuando pasa por tu departamento y sigue, o la otra, que se llama suburbana en Uruguay, que sale de un departamento y llega a la otra, que es típico del área metropolitana. No hay una institucionalidad metropolitana que haya podido agilizar eso. Se precisa un nivel de acuerdo altísimo y no le podemos pedir a las intendencias que lo resuelvan, pero también es claro que si viene una propuesta concreta, potente, de carácter nacional para lo metropolitano, si no tenés los avales formales, más allá de la buena voluntad de las intendencias, difícil que arranque. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pasa un año o 2 y no hay ninguna definición, es difícil después que las intendencias se pongan a trabajar de cara a la movilidad metropolitana, que hoy es un problema. Es un problema por la cantidad que tiene de vehículos andando y entrando y saliendo de la capital, pero también por la falta de atractivos o de incentivos que tiene el transporte público hoy. Y es cierto, los proyectos que usted planteó, hay algunos que tienen mucho estudio atrás, a mí me tientan, me gusta, pero se necesita un compromiso, por supuesto, de carácter nacional, pero el aval y la luz verde de las intendencias. Es un juego de equilibrio que tiene que ser bastante dinámico, pero poniendo a prueba. Si deja pasar el tiempo, los tiempos electorales o los tiempos de gobierno no nos van a dejar. Si hubiera una institución potente como hay en el área metropolitana de Barcelona o de París, en eso, donde la institucionalidad metropolitana tiene peso, sería más fácil. Acá no la tenemos. No sé si hay que andar haciendo inventos o simplemente tomando los proyectos que hay y viendo de qué forma los financiamos. Por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nicolás González de Telenoche, Canal 4. Usted dijo que hoy con el presidente de la República se lograron algunos acuerdos. Sí. ¿Cuáles son esos acuerdos? Y después lo otro es respecto a su gabinete y al nombramiento justamente de sus futuros ministros. ¿Va a ser todo en conjunto, en una sola vez, o se van a ir anunciando por separado? Los acuerdos fueron los que mencioné hoy de cómo empezamos a trabajar, quiénes son los responsables en esto. Yo creo que ese es el principal. Había que poner un nombre sobre la mesa. Bueno, de ahora en adelante se comunica Sánchez con Secretaría de Presidencia, concretamente de la actual, con sus 2 integrantes. Ese es el primero y el más importante, y que tiene que ver con una forma de trabajo donde centralizamos ahí la información. Esto que parece una obviedad no es tan obvio, porque implica que tenés un solo canal
Porque después que empiezan a instalarse los equipos, empiezan los distintos canales y no está bueno. Es centralizar la información, trabajar directamente y de ahí se distribuye la información hacia quienes sean designados responsables en cada una de las áreas. Eso me parece que es un acuerdo fundamental. Y lo otro es esta necesidad de articular bien, fundamentalmente en política exterior, de cara a la cumbre, pero fundamentalmente en algunos acuerdos que precisamos que Brasil los agilice. Es eso, y después simplemente ponernos al día en cómo estamos, y estoy seguro que quedaron temas pendientes porque no nos dio el tiempo, pero vamos a seguir en contacto directo, el presidente y yo, para trabajar los temas que vayan surgiendo. Con respecto al gabinete, mi idea es el día cuando nombremos al resto del equipo, que lo podamos nombrar de una vez y no de forma escalonada. Quizá lo hagamos en 2 etapas, pero mi idea hoy es, cuando podamos definir el todo, lo transmitiremos como corresponde. Buenas tardes, Sorsi. Maximiliano Borges, de Subrayado, Canal 10. La consulta está vinculada a la cumbre del Mercosur y a la designación ya de Gabriel Odone como ministro de Economía. ¿Usted va a concurrir junto al presidente a la cumbre? Previo a la cumbre de presidentes hay una reunión de cancilleres y ministros de Economía. Perdón, no entendí. Previo a la cumbre de presidentes hay una reunión de ministros de Economía y cancilleres. ¿Cabe la posibilidad de que Odone acompañe a la ministra Arbeleche a esa reunión? Y teniendo en cuenta que ya está nombrado, la transición en el Ministerio de Economía empieza de forma inmediata. A ver. Concretamente, cumbre, el presidente invita a que yo lo acompañe. Es eso y creo que es lo que corresponde. Con respecto al tema del trabajo, ya dije claramente que esto es un vínculo que se establecerá entre la Secretaría de la Presidencia actual y quien va a ser nuestro responsable en el área de Secretaría. Después de ahí se deriva hacia los que les toque en el momento que ocurra. No es la mejor forma generar vínculos, por lo menos desde ahora, por fuera de esta línea de trabajo que la centraliza con razón y como debe ser el presidente en su Consejo de Ministros y nosotros a través de quien designamos. Buenas tardes, acá Ignacio Martínez de La Diaria. Quería preguntarle cómo va a integrar a la oposición en el gobierno, si se ofrecerán lugares para contralor o incluso si puede ser algún cargo de confianza. Donde existe la posibilidad de cargos de contralor, eso no tengo dudas. Vamos a seguir con la misma línea. En los entes, en servicios, en los cargos de contralor, por supuesto, como siempre. No lo tengo pensado para el gabinete. Responsabilidades, por ejemplo, de segundo nivel, tercer nivel, que tienen que ver con características técnicas, se verá. No descarto, porque incluso me consta que hay gente que viene trabajando desde hace años muy bien y que su filiación política apenas se conoce o no sé, es indiferente. Veremos. Pero en principio en el gabinete no. Mauricio Costa, de Radio Centenario, presidente. En relación a lo que decía hoy al colega en torno al tema del proyecto Neptuno, creo que habré entendido que la idea es intentar dialogar con el presidente antes de que se firme el contrato. Y lo otro que le quería consultar es si también en esa negociación puede estar lo vinculado a las certificaciones médicas de los trabajadores públicos, ya que COFE estaría pidiendo que en este caso no se innovara y que se esperara a implementar este nuevo régimen de certificaciones médicas cuando usted sea gobierno. ¿Esto se podrá hablar también? Yo creo que se puede hablar todo. Esto no estuvo en la conversación, pero ahora que usted me lo recuerda, sé que es un tema pendiente y que en algún momento esto se va a conversar. De verdad, porque el COFE me lo planteó en su momento. No fue hoy un tema de conversación, pero es de las cosas que me imagino que van a aparecer, porque incluso hay proyectos en el Parlamento que tienen media sanción, por ejemplo, y se verá qué pasa con eso, porque después que un proyecto que está encaminado cae, hay que volver a foja cero. Lo pongo como otro ejemplo de cosas que van a estar sobre la mesa en algún momento. Con respecto al proyecto de Arasatí, el proyecto de Neptuno, es lo que dije, no sé si van a firmarlo, me consta que hay observaciones que van a tener que levantar, y en cuanto al diseño, yo no comparto, no es que no comparta que se pueda tomar agua de lugares alternativos al río Santa Lucía, sino pero tal cual está planteado, no es lo más conveniente. Ahora, el gobierno es gobierno, ¿no? Por supuesto que está toda la voluntad del presidente de
dialogar y avisar cuando hay cosas tan gruesas, porque me lo dijo hoy, cuando haya cosas importantes yo me voy a enterar. Veremos cómo avanza ese proyecto y qué pasa con las observaciones. ¿Quién? Enzo Ferrari de Radio Montecarlo. Dos consultas, presidente electo. Primeramente, consultarle por la ley de violencia basada en género. La señora vicepresidenta electa Carolina Cose dijo que es una prioridad y que este gobierno la ignoró, si en su administración va a hacer que se cumpla. Esa es una consulta. Y respecto a la segunda, es cómo tomó o qué apreciación realiza usted respecto a las manifestaciones de distintos sectores, por ejemplo del Partido Nacional, respecto a una eventual invitación del señor Nicolás Maduro a su asunción. Lo primero es que las leyes son para cumplir. Entonces, que yo tenga que responder si vamos a cumplir la ley, yo creo que estaría de más. Yo creo que incluso a veces pensamos en más diseño legislativo para todas las cosas y me parece que hay una de las cosas que nos pasa es que hay mucha legislación que quizá no se cumpla. Entonces, no tengo ninguna duda de que hay que cumplir a rajatabla más con ese tema de la ley de violencia basada en género, por las consecuencias que ha tenido y va a tener. No tengo duda. Con respecto al tema Maduro, ya lo dije la otra vez, tiene que ver con... Las relaciones son entre estados, no entre personas ni presidentes, más allá de que puedan tener relación personal o ideológica. Entonces hay una relación entre estados que Uruguay tiene que respetar y me consta que en la medida que tú tienes un vínculo diplomático en otro estado, me imagino que quienes están al frente del gobierno invitarán. Ahora bien, cuando hay dificultades de carácter diplomático como el que estamos teniendo, ahí se abre como un paréntesis donde se verá llegado el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi país hoy tiene dificultades de carácter diplomático. Entonces, como los gobiernos pasan, los estados quedan y los pueblos quedan, tenemos que ser muy prudentes con respecto a eso. Se verá, falta tiempo, ojalá se encamine todo como para que esas relaciones de Estado que tenemos permita invitar a todos los países estoy hablando, y no personas. Hay una dificultad, no tengo duda, y mientras existan esas dificultades, estamos pasando a un segundo plano, ese tipo de vínculo. Yo pienso que se puede resolver. Estamos incluso ante la dificultad de un ciudadano uruguayo que tenemos muchas interrogantes todavía, qué fue lo que pasó. Pero no me quiero adelantar, veremos llegado aquel marzo, febrero, en qué situación estamos. Recibimos las últimas dos preguntas para esta conferencia. Buenas tardes, Mónica de León de los Medios Públicos. Se imaginará que le voy a hacer dos preguntas porque mis colegas me han habilitado para eso. La primera, cuando el presidente Lacalle anunció públicamente que lo iba a convocar al presidente electo, sea cual fuere, después de conocidos los resultados del domingo, dijo que era porque tenía que tomar algunas decisiones sobre las cuales iba a consultar el rumbo que el próximo gobierno iba a adoptar. Quería saber si le consultó y cuáles eran esas consultas, eso es por un lado. Y por otro lado, más allá de que usted solamente confirmó 2 cargos de su gabinete, han trascendido varios nombres que uno puede suponer que no son descabellados. Varios de esos nombres, Lustenberg, Sandra Lazo, Ortuño, Maía, el propio Frati, bueno, todos esos nombres integran el Poder Legislativo. Entonces, la consulta es, ¿qué tanto está dispuesto usted a modificar la titularidad del Parlamento en el entendido de que va a tener en este periodo en particular un papel preponderante en la negociación para poder gobernar? Bueno, lo primero, los temas... El acuerdo al que llegamos es cuando haya un tema de importancia y de relevancia, él se va a poner en contacto directamente conmigo. Hablamos de este tema internacional, también del proyecto saneamiento que está caminando y que piensa en darme toda la información lo antes posible porque está ahí. Y me imagino que hay otros que están en ciernes que en su momento me llamará. La tranquilidad o lo bueno de todo esto es que la decisión del presidente fue: no voy a hacer nada que tenga nivel de importancia fundamental sin antes, por lo menos, avisar. Es un compromiso clarísimo.
incluso quedamos en esto, llamarnos directamente cuando haya algo más allá de la negociación de transición. Y eso creo que habla bien de cómo en Uruguay funcionan las cosas. Más allá de si estamos de acuerdo o no. Lo otro es, con respecto a los nombres, sí ya vi, hay varias listas en la vuelta. Si hubo varias listas para los 33 orientales, imagínense para un gabinete, ¿no? Pero es cierto que quienes analizan saben leer y saben incluso la experiencia y en qué cada uno de los actores políticos se mueven, y me sonrío porque tengo en cada una de las áreas tengo 4 o 5 opciones y van a aparecer incluso los diálogos con los sectores políticos del frente. Veremos, de verdad no resolví nada. No está planteado porque no creo que se termine desarmando. Por supuesto, uno tiene que ser mesurado con respecto a eso, ¿no? Hubo distintos criterios a lo largo de la historia del gobierno del Frente. Me acuerdo en la primera administración de Vázquez puso los cabezas de lista directamente a hacerse cargo de los gabinetes. En su momento fue esa una opción por lo que la coyuntura mandaba, e incluso después generó un recambio. Eso es un criterio que se utilizó. Hoy estamos en otra situación. Creo que ya con mucho camino recorrido y ya con mucha experiencia en algunos de los actores en áreas concretas. Se verá de verdad y no. Pero hoy cuando empecé a ver todas las listas que andaban en la vuelta, digo, se toma en consideración lo que el rumor, pero no, de verdad todavía no avancé. Buenas tardes, Yamandú, todo al aire, Nicolás Falcón. Dos consultas. El tema de discapacidad pasa a ser prioridad. Si Uruguay clasifica al Mundial, ¿irías al partido inaugural de Uruguay en el 2026? 2 preguntas. Bueno, Nico, un gusto. ¿Pero qué no importa la amistad que tenemos? No importa. Aparte es canario y uno tiene que sacarse la camiseta de canario. En realidad, con respecto al tema de discapacidad, yo puedo decir que sí, ya está. Pero es bastante más complejo que eso, y yo creo que hay que tomar mucho de las experiencias exitosas. Me consta que no solo nosotros las podemos tener, y que está bueno que cada tanto nos sacudan con respecto a este tema, porque pensamos que tenemos todo hecho y no es así. Yo lo que puedo decir de esto es lo que hemos trabajado en mi departamento, pero además a nivel nacional, como que a veces hay empujes y hay aflojes en algunos temas. Yo vi en algún programa de gobierno la creación de institucionalidad nueva para hacerse cargo concretamente del tema de discapacidad. Yo me gustaría revisar, yo no sé si es necesario eso o empezar a generar estímulos bastante más descentralizados, por ejemplo, con lo que pueden ser las intendencias y los trabajos con las intendencias. Por otra parte, y si me invitan al Mundial, ¿quién puede decir que no? Sea donde sea, y que sea, si juega Uruguay mejor todavía, pero te anticipaste demasiado, falta mucho. Bueno, vamos juntos. Hay que tener prioridad en la cabeza. Bien. Gracias. Gracias a ti. Finalizamos esta conferencia de prensa agradeciendo al señor presidente electo por su presencia en esta sala, al igual que la presencia de todos los representantes de los medios de comunicación. Buenas tardes. Bien.